empezar con el concurso de cosplay de Comic-Con 20, edición jornalitas, ¿vale? Como ya sabéis, debido a la situación en la que estamos este año, pues no ha podido ser el evento como desearíamos todos a veces que hubiera sido, pero hemos intentado igualmente traeros actividades para que podáis pasar un fin de semana y el siguiente también con actividades relacionadas con el ocio alternativo y que podáis disfrutar un poquito de lo que viene siendo Comic-Con de siempre, ¿vale? Como ya veis, este año el recinto y el aforo es lo que es para mantener las medidas de seguridad y que no haya ningún problema en esta pandemia que estamos. Así que estáis un poquito separados, pero que no os decaigan los ánimos, intentad dar lo mejor posible aquí en el escenario, ¿vale? Y sobre todo el resto de la gente que está acompañándonos hoy, por favor animad y dar muchos ánimos a la gente que está aquí hoy presente actuando con vosotros, ¿vale? Este año vamos a dedicar un poquito los premios al final, ¿vale? Vamos a dar un premio para el grupo de 300 euros, un premio individual de 200 euros, una mención de jurado de 100 euros y para el ganador de la pasarela le vamos a dar un equipo gaming de ordenador o de videoconsola, lo que ellos prefieran, compuesto de teclado, ratón, cascos de nuestro patrocinador Nacon, ¿vale? Espero que os parezca muy bien todo, que os lo paséis muy bien, que deis lo máximo de vosotros aquí y vamos a comenzar, ¿vale? Como jurado este año pues me tenéis a mí, ¿vale? Soy gay, soy de aquí de Asturias, estoy en Comic-Con, llevo haciendo cosplay muchos años. Los 14 por ahí, no hace falta que sepáis cuánto os tengo realmente. Y aquí también tenemos a Fonte, su especialidad por las además pinta fenomenal y hace unos cosplays que son una pasada. Y tenemos a Irene Acuy, que su especialidad es la caracterización y la confección. En la revisión ya hemos estado pendientes de vosotros, ya hemos visto vuestros trajes, hemos escuchado vuestras palabras, pero nos falta la parte de actuación, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Pues vamos a empezar con los individuales, así que por favor, el primer participante, Sironeko, está por aquí. Vale, vamos a pasar con el segundo que sí está, mientras vamos a por la primera. ¿Listo? Pues te voy a dejar. ¡Wakanda forever! Ese no soy yo, No. Perdón. Perdón. ¿Y por qué se ha ido? Hasta el tercero. Yo lo suelto y si cuela, cuela y si no, la... ¡Ahí sí!
Bueno, como podéis ver, estamos en el comentón de siempre, porque ya hemos tenido nuestro primer fallo de vídeo hoy. Sí, podéis aplaudir, lo hemos asumido. Suscribiros a Cometón en Twitch. Eso mismo, el concurso está siendo grabado por esa cámara, de ahí, así que si queréis saludar o cualquier cosita, pues que sepáis que tengamos público. Os recuerdo que hay que respetar un poquito las normas, bueno, un poquito no, hay que respetar las normas, ¿vale? Los asientos están con las pegatinas para que sepáis dónde se tiene que sentar cada uno y que sea seguro, ¿vale? Pues vamos a continuar entonces con nuestro siguiente participante, que a ver dónde lo tengo fichado, Marmelo, ¿dónde está? Ahí está, vale. Sin el casco no te reconocía. ¿Necesitas ayuda? Vale, genial. Pásame la bandera. Pásame la bandera. Bien. Manténganlo con la fuerza, pero la fuerza de verdad, no las secuelas de Star Wars. Bueno, esto no. Hay que decirlo, Rey es un matador submarino. Bueno, si no me pongo la cabeza, vamos mal. ¿Se puede quitar la máscara? Sí. ¿Listos? Pues vamos a presentar.
va a venir de una película que seguro que todos habéis visto, de un bicho muy peculiar. No os asustéis, ¿vale? Él es Vicar Creations, ¿estás por aquí? Pues ten cuidado, te toca. Vamos a hacerle un poquito de sitio, por favor. Los de primera fila tened cuidado porque la cola a lo mejor saca un ojo. Bueno, ya que estoy también os digo, cuando salen las presentaciones de cosplay, aparte de tener el nick del cosplayer, el personaje del que va, también están las redes sociales de cada uno, ¿vale? Si veis que os gusta mucho el trabajo de alguno de los cosplayers, siempre podéis mirar, ver quién es y buscarlo en las redes y seguirle, pero siempre desde el formato guay, no del tricky, ¿vale? Seguidle bien. Vamos, ¿Estamos? que no seáis unos stalkers. Sí, no, hay que ser más finos. Darle me gusteada, compartida. Además el apoyo para los cosplayers siempre es muy bueno. Cada vez que compartís el trabajo de alguien, quieras o no, ayuda y además da muchísima alegría al cosplayer, así que... ¿Qué tal vamos? Un momento. Es que el pobre lleva un cosplay aparatoso. Entonces, casi podremos hacer un making of del pobrecillo poniéndose. Nada. Vale, tened cuidado de los fotógrafos, por favor. Vale, pues venga, entonces, un gran aplauso a Vicar Creations.
Desde el streaming no se ha visto bien, pero aquí en la pantalla de proyección, los primeros minutos, el cosplayer había grabado un vídeo de él, pues, por la ciudad. No se ha visto, pero que sepáis que estaba ahí, que estaba pasando algo, no es que estuviera sin más en el escenario desierto, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente participante, ¿ok? Ella es Zaira y viene de Yandere Simulator. Carcasa de los móviles. Viejo. ¿Listo? Pues un aplauso para Zaira. Ya no
pero yo me estoy muriendo de calor. Sí, sí, ¿verdad? Un poquito de aire acondicionado no tendría mal. Bueno, vamos a retomar ahora sí a nuestra primera participante, ¿vale? ¿Necesitas ayuda con el resto? Bueno, entonces vamos a darle un gran aplauso al sironeto que viene de Velvet Jody Speed. ¿Dónde te lo ponemos? ¿Aquí? ¿Este de aquí?
Hay que sacar esto por la mano. Ya está, ya queda poco. Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestros participantes. ¿Estáis listos? Perfecto, Sí, ¿todo? sí. Genial. Darle un muy fuerte aplauso a Destronados Plus Cosplay, que vienen de Lizzie y Alice de Alice Madness Return. O Return. Vamos, Alice, solo es un sueño. No es un sueño, es un recuerdo. Y me pone enferma. Eso fue siempre. Olvídalo, quédate ahí. Esperar a otra persona. No, es tu propia mente. Definitivamente es una completa desconocida. Pretendes intentando descubrir toda prueba de tu pasado y esto me viene bien, no estoy loca. Yo no maté a mi familia. Estoy bien, no estoy loca, soy inocente. Yo no soy culpable. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces?
Fotitos, por favor. Posad ahí un poquito. Pues un fuerte aplauso para el Sonado Cosplay. En el streaming vamos a esperar un poquito porque hay que hacer limpieza de escenario. Madre mía. ¿Me dejo aquí la lista? ¿Dónde me he dejado mi lista? Mi lista. Se me ha bajado la mascarilla. Esto no ha pasado. Bueno, pues el secreto de este cosplay es que lo he traído para poder barrer esto un poco. Está visto que las princesas son ricas y no hacen nada porque yo me estoy muriendo mientras intento caminar con esto. Nunca lo hagáis, ¿vale? Nunca. Bueno, vamos a dar paso a la última actuación que tenemos hoy. Es un grupal también y quiero que aplaudáis con todas vuestras fuerzas al siguiente grupo. Ellos son The Science Crew y vienen de Dragon Ball. Nos falta el compi que está ahí. Por otro lado, claro. Ah, bueno, por ahí puedo. Sí, te la hago, no. Ha sido un espectáculo. Muy bien, ahora sí, por favor, un aplauso a The Science Crew.
Que me llevo el cable. Pues esta ha sido la última actuación de hoy. A ver que me coloco bien. Ahora. Problemas de cosplayer. Espero que os haya gustado todas las actuaciones que hemos tenido hoy, que os lo hayáis pasado muy bien, pero todavía no hemos acabado. Nos quedan los participantes de pasarela. Este año sois 3, así que como sois poquitos, me voy a quedar yo con vosotros aquí. Sí, bueno, hay un grupo, pero... Sí, se ha caído mucha gente de la pasarela esta vez porque había gente de fuera que al final, pues, las cosas como están no han ayudado mucho, entonces la gente que viene de fuera de Asturias no ha podido venir. Y aún así hay gente que tampoco ve muy bien venir aquí con los riesgos que puede suponer irse por la ciudad, desplazarse con los cosplays y tal. Es totalmente comprensible. Este es el primer año además que no vamos a poner ningún tipo de advertencia a la gente porque normalmente cuando os desapuntáis sin avisar o algo así solemos dar un toque para que estas cosas no pasen, pero bueno, este año es totalmente comprensible que la gente se caiga del concurso. Es una situación muy complicada para algunos, así que es totalmente comprensible, no ha pasado nada, ¿vale? Vamos a dar paso entonces a los participantes de la pasarela. Os vais a quedar aquí conmigo un momentito que os voy a hacer un par de preguntas. Yo me aparto mientras os sacan la foto y va a pasar el siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, por favor, con Saura Auditore. ¿Está por ahí? Sí. Pues dando un gran aplauso, ella viene de Resident Evil. Ya te veo metida en el juego de 1996. Bueno, pues cuéntanos un poquito por qué has hecho este cosplay, por qué has escogido a Jill Valentine. Básicamente, que ya que estamos de pandemia, pues vamos a aprovechar la tendencia, ¿no? Todo, ¿no? Di que sí, vamos a aprovechar el decorado. Claro, vamos a aprovechar el decorado y yo esperando que fuera pandemia de zombies, pero al final me ha salido el tiro por las culpas. Bueno, las previsiones no son muy buenas tampoco para el 2021, a lo mejor. Viendo cómo va el 2020, no canto por victoria todavía. Pues, ¿algo más que quieras recalcar de tu cosplay? Pues básicamente lo he hecho con cosas que tenía de casa. Teniendo en cuenta la pandemia que no puedo comprar mucha tela más allá, pues me he cogido restos de retal que tenía del sofá, lo he rellenado de guarda y cosas que me dejó mi amigo Juan, y ropa que tenía en casa, pues me he remangado más o menos lo que podía. Pues entonces ahora me voy a apartar un poquito y paso para las fotos, ¿vale? Un fuerte aplauso.
Ayudante, mascarilla, por favor. Muy bien, Vera. Cuéntanos un poquito por qué has escogido este personaje y este cosplay. Pues porque me empecé a ver el anime en la cuarentena y luego me compré ya unos mangas y pues me gusta mucho. O sea, provechosa la Sí, cuarentena. sí. ¿Y qué te gustaría destacar de tu cosplay? Por ejemplo, en la revisión nos comentaste que habías cosido tu mano algo. Sí, bueno, la camisa es de mi padre. Eso lo voy a resaltar. Vera ha venido con su familia, sus padres han apoyado en todo momento durante la inscripción a su participación y eso es una cosa que es magnífico ver a los padres incentivando tanto a sus hijos a tener hobbies tan sanos como este y además apoyándolos hasta el final. Así que un aplauso también para los padres. ¿Algo más que quieras resaltar del cosplay? Estuve un día entero buscando las notas. Cosas que faltan. ¿Y de la peluca algo que quieras comentar, por ejemplo, cómo la hiciste? Bueno, la estilicé con la AK que tenía ya en casa y las horquillas pues para que aguantara un poco. Al final las quité porque eran negras, pues se veían mucho. ¿Y este es tu primer cosplay? Bueno, el primero que hice fue de juego, conocí la academia, pero es el primer año que hago cosplay. Un aplauso entonces. Y más veces en Conector, ¿vale? Ya puedes marchar. Vamos a pasar con los últimos participantes de la pasarela. Ellos vienen de Sans y Azuriel de Undertale. Un aplauso. Bueno, lo mismo. ¿Por qué habéis escogido estos personajes? Pues porque nos encantó el videojuego y como es muy bonito y nuestros personajes favoritos son los dos más poderosos de todo el videojuego, pues Vaya. decidimos venir de ellos y porque somos sensacionales. Muy bien, ¿y algo que queráis destacar de vuestros cosplays de la elaboración? Que si en algún momento se me caen los cuernos, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? El disfraz, la mayoría lo hicimos todos nosotros. Eso, bien, bien. Gracias. Pues entonces os dejo para las fotos, ¿de acuerdo? ¿Cómo era? Pues con esto hemos acabado el concurso de cosplay de Cometcon. Ahora el jurado nos vamos a ir a deliberar un par de minutos ahí fuera. Esperadnos aquí sentados y vamos a aparecer enseguida, ¿vale? Os daremos los resultados en cuanto lleguemos y mientras tanto, pasando bien. Tenéis supervisión, ¿eh? O sea, Iba a hacer una mascleta. podéis pedir la música al cliente. Yes. ¿Queréis algo de musiquita? Ponemos una vez flipando de esto y otra vez. Por algo no incluí el 2020. El 2020 no va a existir. Va a ser 2019 o 2021. Exacto. Sí, por Dios, voy a entender mal. Hoy no, mañana. El cierre. Sí, bueno, como todos los chistes. ¿Acaso me lo regalas?
Para, de verdad, para. Me vas a matar con un infarto del corazón. Tiene muchos nervios. Normal. Es la primera vez que le come. ¿Qué le dices? Y Andrés. Lo haría si pudiese, no puedo. Es que podría ponerme aquí. Allí donde la cámara tiene su manzana. No puedo. Bueno, la delegación. Chicos, porfa. ¿Cuántos tú? Ahí. Gracias. Bueno, pues ahora ya estoy aquí con el jurado, ¿vale? Ellos van a dar los premios. Nos pondremos en contacto con todos los ganadores después del concurso, así que o no os vayáis muy lejos o estar atentos del email o del teléfono para estar al tanto sobre los premios, ¿de acuerdo? Una vez más, quiero daros las gracias por haber venido, por haber participado y por haber mostrado toda la ilusión que habéis tenido esta tarde. Ya sabemos que estamos en una situación peculiar y difícil y no sé si esto va a mejorar en un futuro cercano o no, o si esto va a ser la nueva normalidad a partir de ahora, pero os habéis portado muy bien durante todo el concurso, no he visto ninguna boca sin mascarilla, lo cual ha sido maravilloso, así que también un aplauso para vosotros. Y un aplauso para la gente de streaming, que sí sigue por ahí, activado. Este año tenemos muy poca gente de público presencial, pero tenemos bastante movimiento en la cuenta de Twitch de Cometcon, así que agradecemos también muchísimo a la gente que nos está viendo desde sus casas o móviles y que realmente, bueno, también gracias a nuestro, no sé, moderador del canal de Twitch que está ahí contestando los cosas. Y de nuevo gracias a todos por haber hecho posible este concurso, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con los premios, así que tenemos aquí a Irene y a Fonte que nos van a decir a los ganadores, así que cuando queráis. Bueno, pues el primer premio que vamos a dar es el de grupo, que son 300 euros, y va para, bueno, vamos a hacer un premio. ¡El ganador! Esto parece un rap de los 90. Continuamos en individual. Gracias. Bueno, pues el premio para la categoría individual, que son, está valorado en 300 euros, ¿de acuerdo? Esos 200 euros, perdón, es para un traje que a mí la verdad me ha causado muchísima impresión y estoy seguro que a todos vosotros también, que es para... Ven aquí con nosotros. Respetando la distancia. Todos a distancia. A distancia se no. Bueno, gracias. Ya he utilizado esto. Tenemos la chuleta aquí. El siguiente premio es la mención del jurado. Y bueno, quiero decir que todos habéis tenido un trabajo genial y si estáis empezando o sois
novatos ir aquí porque de verdad me gusta mucho ver esta nueva generación de cosplayers. Y bueno, la mención del jurado va para un repiqueo. ¡The Science Crew! Enhorabuena, chicos, me gusta mucho vuestra actuación. Bueno, Si no la llevo la mano, ya está. poneros por aquí delante. Me digas que un poco complicado ya, ¿no? Bueno, pues un fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues vamos a terminar, por desgracia. Por último queda el premio de pasarela, que está valorado en equipamiento gaming muy chulo. Y va a ser para los concursantes de... ¡Ah! ¡Repiqueo!